gracias a los que seguís aquí. Es muy complicado, la verdad, todos lo sabemos que es muy complicado el disponer de toda una mañana, porque nuestro día a día pues, se nos absorbe totalmente, siempre tenemos que apagar muchos fuegos y demás. Y entonces, pues, de nuevo, muchas gracias a los que seguís con nosotros. Muchas gracias a los ponentes que nos van a acompañar en esta mesa de debate. Pero bueno, mesa debate, mesa camilla, como queramos decirlo, ¿vale? Porque todos estamos aquí, todos los que estamos aquí, pues bueno, somos profesionales del sector y creo que pues, bueno, nos tenemos que sentir un poco en compañía, ¿vale? Y para hablar y tratar de todos estos temas que nos preocupan. También, pues bueno, desde este foro que se está haciendo en colaboración con las asociaciones, organizaciones como ISACA y como ITSMF, pues un poco también, por qué no decirlo, como una labor también un poco divulgativa, ¿vale? El haceros llegar de la mano de los expertos, por supuesto, el haceros llegar, pues bueno, toda ese conocimiento, experiencia, ¿vale? Que cada uno de nosotros, pues muchas veces nos centramos solo en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y bueno, pues tener una visión también un poco más amplia, ¿de acuerdo? En esta mesa de debate, mesa redonda, como queramos llamarla, bueno, queríamos abordar la temática de ciberseguridad, que es la temática general en la que se enmarca este evento, ciberseguridad en servicios TI, ¿vale? Pero bueno, dándole un enfoque más, por una parte, de normativas y aspectos legales, ¿vale? Que rodea a todo este entorno, ¿vale? Y por otro, también desde un punto de vista, la segunda variable de servicios TI y también con un punto de vista también muy de negocio, ¿vale? ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer estas dobles variables, pues bueno, contamos aquí con, y hago un poco la presentación. Bueno, este soy yo que ya se me ha presentado, ¿vale? Con, en primer lugar, con Raúl Costa, ¿vale? Raúl Costa, bueno, tenéis ahí su breve, condensado currículum, ¿vale? De todo lo que, de toda su carrera profesional, pero bueno, simplemente, comentar que es abogado especialista de nuevas tecnologías y bueno, toda su carrera profesional pues se ha centrado en ese entorno, ¿vale? Permíteme que lo resuma tanto, vale, ¿vale? Tú luego te explayas, ¿vale? Tú luego te explayas, bueno, miembro de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y bueno, la verdad es que una persona muy involucrada y que vive de primera mano toda esta problemática que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Siguiendo con el orden de la mesa, pues tenemos a Enrique Ferré. Bueno, lo he comentado, perdón, anteriormente, Raúl es miembro abogado consultor de la empresa Grupa Consultores, ¿de acuerdo? Se me había olvidado comentarlo. Continúo con Enrique Ferré. Enrique Ferré es director de Sistemas de Información en GD Energy Services. Ocupa el cargo de responsable del área de tecnología de la información, de sistemas de la información. Y bueno, el por qué está hoy aquí, pues un poco está en calidad de una persona con una visión de negocio, a pesar de estar dentro del área de TI, con una visión de negocio muy grande y con una orientación a la parte de servicios de TI también importante, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, yo creo que tiene bastante que contarnos hoy, ¿vale? Y a continuación, y no digo el último, ¿vale? Porque eso queda siempre muy mal, y a continuación tenemos a Óscar Padial. Óscar Padial, pues bueno, tiene también como su cargo principal, pues ejerce de jefe de sistemas de la información en el Palau de la Reina Sofía, ¿vale? Que todos conoceréis por diversas razones y muchas noticias que han aparecido últimamente, ¿vale? Pero además también está aquí hoy un poco con su gorra de perito judicial, ¿vale? Yo creo que también va a ser un complemento perfecto a todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta mesa de debate, ¿vale? La dinámica va a ser un poco ir haciendo preguntas, ¿vale? En la que vais a ir respondiendo. Por favor, tampoco esto es un turno cerrado podéis en cualquier momento interrumpiros, ¿vale? Y lo mismo al resto de la sala, aunque al final sí que vamos a tener un turno abierto para que cualquiera de vosotros podáis enviarles preguntas, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, vamos a empezar ya lo que es lo que todos estamos esperando, ¿vale? Escuchar a los expertos, ¿vale? Yo el primero. Y para ello, pues bueno, para ir entrando en materia, pues lanzo una primera pregunta a los tres componentes, ¿vale? De la mesa,
¿vale? Y es un poco, ya hemos comentado también durante toda la mañana este tema de la ciberseguridad, ¿vale? El término ciberseguridad, que al final yo creo que ya todos tenemos claro que es el ciber, se le ha puesto delante, ¿vale? Por un tema más marketingiano que otra cosa, pero que al final estamos hablando de la problemática común que todos venimos sufriendo ya durante muchos años, ¿vale? Temas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y esa parte de seguridad de sistemas de información o de información propiamente, ¿vale? Yo creo que también, pues bueno, todos tenemos claro dentro de nuestras empresas que la seguridad, ¿vale? Perdón, la información es uno de los activos principales que tenemos hoy en día dentro de nuestras organizaciones, ¿de acuerdo? Sí, todos habremos visto las encuestas que se lanzan continuamente, tanto a CEOs, a CIOs de las empresas, preguntando un poco por su inquietud o problemática al respecto a qué es lo que más le preocupa o le inquieta, ¿vale? Dentro de su empresa, y evidentemente uno de ellos es esa seguridad o ciberseguridad en cuanto a ese activo de la información, ¿vale? Primera pregunta que lanzo a la mesa. Desde cada uno, desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis realmente esta inquietud, esta necesidad? ¿Cómo se trata realmente dentro de las organizaciones este tema de esa protección de la información, de ese activo? ¿Empiezas tú, Enrique? Empiezo. Yo os voy a dar mi punto de vista de un CIO, un punto de vista de securizar y de darle valor a la información como un activo principal dentro de la empresa. Sí que es cierto que, como dice Gaby, cada vez más somos conscientes de que es el activo, si no el más importante, vamos, el top 2. Mucho mejor ahora. Sí, vale, ahora ya está bien. Mejor bueno, lo que os comentaba, cada vez somos mucho más conscientes y dentro de los comités del valor de la información. Ostras, eso es una cuestión, pero luego la otra realidad es que, bueno, yo creo que no tenemos la madurez y, bueno, no se tiene la práctica dentro de la empresa para intentar aterrizar y poner en práctica esta preocupación y bajarla a la realidad, ¿no? a negocio. También hay que tener en cuenta, vaya, pues que la seguridad, o la ciberseguridad, bueno, pues es un poco incómoda. Incómoda en el sentido de, para los usuarios, ¿no? Para mi cliente interno, para los clientes internos, bueno, pues ellos, su preocupación es productividad, es usabilidad, y bueno, sí, tienen preocupación por la seguridad, bueno, pero la realidad es que ellos en lo que se fijan es en la productividad y la usabilidad. Entonces, nosotros desde Sistemas de Información aplicamos políticas, intentamos poner medidas, herramientas, pero bueno, la realidad es que bueno, a veces tenemos que encontrar ahí el punto de equilibrio, ¿no? Y el balanceo entre cómo de importante es la información y la seguridad y que el usuario siga funcionando sin mermas, ¿no? de usabilidad. Ahí al final, hablando de ciberseguridad y hablando de herramientas, también tenemos que tener claro una cosa, y es que el factor humano. O sea, la realidad, y aunque no sé si es muy políticamente correcto decirlo, el mayor número de incidentes de seguridad que se producen, vaya, pues se producen en el escritorio del usuario. Y bueno, es una realidad. Entonces, nosotros de Sistemas de Información debemos poner herramientas, debemos concienciar al usuario, pero bueno, ese sigue siendo el eslabón más débil. Nosotros, enlazando un poco, ¿no? con cómo articulas y cómo aterrizas, ¿no? Estas inquietudes que tiene dirección en cuanto a seguridad, ¿cómo lo aterrizas? Pues un principal es el tema de la concienciación. La verdad es que cada vez, y por suerte los medios de comunicación van sacando noticias y van saliendo temas, pues con el tema de CryptoLockers y demás, la gente sí que ya empieza a manejar un poco más estos conceptos y sí que empieza un poco más a tenerlos en cuenta, pero aún así tenemos que seguir concienciando y diciendo, señores, no son cosas muy básicas, vas a decir, madre mía, pero es que es la realidad de la que me encuentro yo en la empresa, señores, no se comparten contraseñas, señores, ostras, cosas tan básicas como estas. Que podemos nosotros, el sistema de información, estar trabajando en qué pongo. Ponemos Palo Alto, ponemos Checkpoint, necesito firewall de capa 7, necesito
capa 3, implantamos 27.000, pero vale, la realidad, y es un caso real, es que bajo, camino por el departamento de administración y de repente veo un monitor y digo, por Dios, un post-it, el password, ostras, y al final dices, ostras, tenemos en un extremo clarísimo la importancia de la seguridad, tenemos clarísimo que tenemos que estar ahí con herramientas top of mind y poniéndolo lo más para proteger, pero luego tengo el usuario, vaya, pues que pues pone un post con su password ahí. Entonces, ostras, tenemos que trabajar en esa conciliación formal, informal y para que al final, ostras, ellos lo sientan como una cosa interna. Ahí apoyando un poco lo que comenta Enrique, lo que creo que se ve muy claro es la necesidad de crear dentro de la empresa una cultura de seguridad. Exacto. O sea, que realmente dejen de vincular la seguridad con el departamento de informática, el departamento de sistemas. La seguridad es cada persona de la empresa. O sea, hasta que no tengamos eso claro y no seamos capaces de concienciar a la empresa en eso, no tendremos ya podemos tener el mejor firewall del mundo, que si al final el POSIT con la contraseña está en la pantalla o en el cajón o encima de la mesa, da igual la seguridad. Vale, entonces yo creo que es más también eso, debemos trabajar más en el tema de la concienciación dentro de la empresa, en el tema de esa cultura de seguridad dentro de la empresa, de todos los empleados, de todos los departamentos. No tener la relación directa seguridad, contraseñas, eso informática, o sistemas, o no. O sea, cosas tan básicas como, vaya, el tarjeta de la empresa, el PIN, seguro que no lo pones en un post-it y lo apuntas en la visa, seguro que no. Seguro que claro, porque eso traslada eso al mundo tecnológico. Y lo de la cultura, yo estoy contigo en que, vaya, en otros ámbitos, como por ejemplo la automoción, ¿no? Nadie ya se sube al coche y duda de ponerse en seguridad, ponérselo a su hijo, ¿no? No. Todos enseguida lo ponemos. Vaya, pues hay que conseguir esa cultura para que la gente, de forma natural, Yo creo que también, desde mi punto de vista como jurista, yo creo que el plantearse, aparte de la concienciación, al final la concienciación no forma parte de un proceso de maduración de la empresa, de implantación de normas que están escritas, que son de obligado cumplimiento y que uno tiene que plantear en un momento determinado cumplirlas, porque además son obligatorias, no es solo excelencia. No hablamos, aquí que mencionaba la ISO 27000, bueno, está muy bien, pero antes hay una fase de cumplimiento normativo obligatorio, como es protección de datos, como es comercio electrónico, como son una serie de normas que uno tiene, o que toda organización tiene que cumplir, que es verdad que solo afectan en su ámbito de aplicación al tratamiento de información de carácter personal, pero bueno, uno puede ser un poco más ambicioso y esos reglamentos de mínimos aplicarlos un poco a toda la organización y proteger un poco sus activos, ¿no? En ese sentido. Creo que puede ser un ejercicio, aparte de obligatorio, puede ser un ejercicio que te obliga a concienciar a la gente. ¿Okay? Es verdad, Oscar me decía en pasillos, es que las circulares de formación e información en realidad no se las lee nadie. Bueno, pues es verdad, pero pues también hay otros mecanismos. Se puede refrescar la memoria cada 3 meses, enviar un correo, cosas muy simples como, oye, no pegues tu POSIT en los teclados. Bueno, la siguiente fase de evolución es que lo pega debajo, ¿no? Entonces levantas el teclado y lo tiene debajo. Bueno, pues has evolucionado, está muy bien, pero quiero decir, no sé, yo creo que está muy bien. Luego, yo estudié CISA, lo que pasa es que no era un alumno muy brillante y no saqué el examen, es que es muy complicado para un abogado esto, pero bueno, todo este proceso de análisis de auditoría y tal está muy bien porque establecen una metodología en lo que es la organización y te permiten encauzar tanto el cumplimiento normativo como la concienciación un poco del usuario, pero la concienciación para mí es el resultado final, es la guinda que pone el pastel, ¿no? Es como, hemos conseguido llegar hasta aquí. Es que claro, hay que manejar la parte legal obligatoria y demás. Y luego Oscar hablaba, y esto lo hemos comentado alguna vez también, el tema de que la ciberseguridad o la seguridad no es solo cosa de los CIOs, ¿vale? El director de administración es tan importante en seguridad como un CIO. Porque ¿quién controla el papel? ¿Quién controla los dispositivos? Aquí tenemos algún representante y saben bien de lo que estamos hablando. Es decir, las impresoras son capaces de almacenar información en sus discos duros, permiten establecer códigos de identificación de los usuarios, permiten bloquear que cualquiera pueda imprimir cualquier información. Estamos hablando de esto, no solo de ataques, hablamos del seno interno de la organización. Y yo creo que estas normas
permiten, yo arrimo el asco a mi sardina, ¿no? Pero permiten conocer, o que el usuario acabe conociendo, se acabe concienciando un poco de lo que tiene entre manos, ¿no? Yo creo que si se hace bien es un buen inicio. Sí, yo en eso, perdona, No, absoluto. en eso, una de las cosas que he visto por mi experiencia y tal que empieza a funcionar muy bien es tanto la creación dentro de una empresa, sobre todo si no es tecnológica, de un comité de seguridad y las jornadas de concienciación. O sea, una vez das esos dos pasos es como que haces a la gente mucho más partícipe, sobre todo a la dirección. Cuando creas ese comité de seguridad, lo dirige el director de administración o etcétera, el alto cargo de la empresa, y cada 15 días hay una reunión, aunque sea solo para comentar los temas. Entonces es como que ya se va cogiendo un poco más conciencia de eso. Y luego el tema de esas charlas o esa formación un poco de concienciación, hacerla obligada, porque también he tenido el caso de hacerlo voluntario y no va nadie. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que en eso hay que empezar a hacerlo obligado, porque si no, intentar hacerlo entre comillas mucho más divertido, mucho más con casos reales de cosas que están pasando, lo de Sony, de las contraseñas, lo de casos que estamos leyendo cada día y que realmente nos pueden hacer coger conciencia de que nosotros también somos una empresa o estamos en una empresa y también somos susceptibles de cualquier ataque. Así es, y que no es, que al final yo creo que también la gente tiene una visión muy no, el tema de la ciberseguridad, estos son combate máquina mala contra máquina buena, ¿no? Y al final es máquina, no, por Dios, que por en medio hay personitas que hay que manejar y que son las que al final, pues son los agujeros o son las que pueden provocar más incidentes. Bueno, voy ahora a lanzaros una pregunta ya particular a cada uno de vosotros, ¿vale? En cada uno en vuestro terreno, empezando por Raúl, ¿vale? Para temas, cumpliendo un poco con el título del tema de hablar de un poco de normativas legales, ¿vale? También para que para todos los asistentes un poco conozcan, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos o la mayoría sí que conocemos ya y lo tenemos ya bastante asimilado todos los problemas legales derivados de temas de entornos cloud, ¿vale? Ya sabemos que si la información está aquí o está allá, qué tenemos que hacer, etcétera. El OPD, el SSI, todo esto ya es bastante socorrido, ¿vale? Pero en este nuevo escenario que hablamos de esos términos de ciberguerra, ¿no? Eso que parece tan sí, es como de la guerra de las galaxias, ¿no? Ciberespionaje, tal. Bueno, o sea, que no tenemos las fronteras muy claras, ¿no? O sea, a nivel legislativo, legal, está regulado ya de alguna forma. ¿Existe una regulación en ese sentido? Coméntanos un poco. Bueno, no sé si, partiendo de la base de que a Hollande le han intervenido el teléfono recientemente, sí. ¿No? Y que llevan 3 presidentes con interviniendo los americanos el teléfono de los que yo veo que es muy sospechoso, Hollande, de ciberterrorismo, estas cosas. No hay marcos definidos. Estados Unidos regula de una manera, Europa regula de otra. Hay una directiva europea que habla sobre la ciberdelincuencia, sobre el cibercrimen, que es del 2013. 2013-40 en realidad, y se transpone en realidad el 1 de julio. Creo que José Manuel Vela, compañero de Isaac, ya ha contado en la introducción algo sobre el Código Penal. Pero bueno, hay una reforma en ciernes del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio y que sí que matiza ciertos aspectos respecto a los delitos informáticos, amplía un poco el alcance del tipo y creo que las penas también las aumenta. En realidad esto, como digo, viene de una directiva europea que trata de armonizar en todos los países europeos qué es un ciberdelito, ¿okay? Cuál es el daño producido a través de mecanismos informáticos, etcétera, etcétera. Y aquí hay daños de todo tipo, desde fuga de información hasta delitos cometidos a través de redes informáticas o sistemas informáticos, delitos patrimoniales cometidos mediante mecanismos informáticos, y esto es lo que vamos a ver. Pues hay artículos que se han reformado, he tomado aquí un poco la información, pero bueno, el 197, ¿vale? Habla sobre el espionaje informático, el 264, que eleva las penas, ¿de acuerdo? Que el 264 sobre sabotaje informático, que esto a vosotros como CIOs os inquieta bastante, ¿no? Entonces, ojito con estas cosas, ¿vale? Ojito con los rencores y con los ataques y con estas cosas, pero sí que es verdad que desde el punto de vista penal se va a modificar, se van a elevar las penas y se va a clarificar. Desaparecen las faltas, que eso
para los que no sois abogados, pues faltas es como una tipología menor de delito, ahora todos son delitos, ¿ok? Entonces, bueno, estamos ya en un plano tanto peligroso, en ese sentido, ¿vale? Perfecto, Raúl. Enlazando un poco este tema, ¿vale? Saltamos a... Tenían una pregunta por ahí. Sí. ¿Sí? Refiriéndonos a lo que ha pasado ahora con el presidente de la República Francesa, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué pueden hacer? Pataleta. Nada más que para Pataleta, ¿qué van a hacer? Por lo tanto, queda... ¿Qué le vamos a hacer a Estados Unidos? ¿Qué le podemos hacer? Quiero decir, legalmente sí, puedes acudir al Tribunal Internacional, puedes, pues, ¿vale? por ellos. En realidad no es una guerra de espionaje por un tema de terrorismo. Esto creo que más o menos todos lo sabemos, ¿no? Es decir, Merkel no es sospechosa de ser una ciberterrorista, igual que Hollande y tal. Yo creo que al final es una cuestión más de Estado, ¿no? De saber dónde está cada uno, de jugar con ciertas cartas de ventaja, tener siempre ases en la manga, saber qué va a decir Francia en la postura de la ONU o el Consejo de Seguridad, ¿no? Cualquier cosa. Ahí hay poco que decir porque realmente en la Patriot Act, la ley famosa que firmaron después de lo del 11S, realmente se les abrió la barrera, pero al 100%. Entonces, sí que es verdad que una de las respuestas que he estado leyendo decía que sí, que uno de los cables hablaba de Palestina, de la relación con Palestina, de Francia. Vale. Y claro, es que al final... Yo creo que responde más a una guerra comercial que a una guerra realmente. Es la justificación, lo hago porque mi Agencia Nacional de Seguridad pues, tiene que estar informada de todo porque, no sé, a lo mejor le capto un una llamada, ¿vale? Y resulta que está hablando, como dice Óscar, con los palestinos. Yo qué sé, los palestinos son sospechosos de terrorismo, vaya, no sé. Imagínate que aquí en España Sí. se tiene una gran idea, Ujú. supone una revolución en algún sector. Sí, sí. Y ahora resulta que nuestros partners, Estados Unidos, se dedican al espionaje industrial. ¿Vale? Sí, o colaboran con el gobierno americano. No tienen por qué ni siquiera dedicarse. De hecho, las grandes... Ahora, Tim Cook, creo, el presidente de Apple, creo que denunció el otro día en prensa que tanto Google, creo que es, y Microsoft estaban colaborando con el gobierno americano y facilitando información sobre... una foto hace poco de, Sí, de un quiero decir que esto no hace falta que el tercero o el que intermedia ahí sea un espía, ¿no? O sea, que decir, con que tú colabores con el gobierno americano porque hay una ley en Estados Unidos y si no vienen los del FBI o te ponen las espositas, pues, ¿vale? ¿Qué pueden hacer? ¿Podrían negarse? Sí, seguramente, justificando que no tiene ningún interés la información que les están pidiendo, que no hay nada que revelar, podrían negarse, pero no sé si lo van a hacer. Eso enlazará con otra cosa, es decir, ¿qué estamos dejando en los servidores de estas grandes compañías y en manos de estas grandes compañías, en grandes corporaciones gubernamentales? Como pues, hablamos de Estados Unidos siempre, pero seguro que espionaje ha habido, habrá y todos los gobiernos lo tienen, ¿eh? Quiero decir, parece que los americanos ahora son los malos, pero esto, bueno, no sé nuestro servicio de inteligencia lo que hará, pero quiero decirte que estamos dejando en manos de ese es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que ahí es donde... Estoy completamente contigo, viéndolo desde la empresa privada. Nosotros, pues trabajamos, tenemos un departamento, no una empresa que se dedica a desarrollo tecnológico y a generación de patentes. Claro. Patentes, pues por nuestro sector y nuestros clientes. Nosotros somos empresa de servicios, trabajamos en centrales nucleares, puede ser una de nuestros clientes principales. Y estamos desarrollando tecnología, no para la central, pero sí para que nuestros servicios sean más eficientes, ¿no? Entonces, pues hay equipos de trabajo, y esto es caso, real, pues compartimos información, te tengo que enviar una info, o sea, cualquier tipo de archivo, ¿no? Cualquier tipo de documentación, de repente te encuentras, pues, Dropbox, Google Drive, WeTransfer. Claro, todo esto viene por la consumerización, que al final es, pues oye, yo si te quiero enviar un archivo de las fotos de lo que sea, pues utilizo WeTransfer. Y no reparo en este proyecto que estoy trabajando, que al final es lo que a la empresa le va a dar de comer, y esperemos que salgan patentes y dentro de 20 años estemos con eso, pues utiliza el mismo medio.
No, Claro. y puestos de trabajo, efectivamente. Ostras, porque estoy depositando, utilizando una herramienta que, ¿y dónde está eso? ¿Dónde? Es un poco... Al final esto cuando lo intentas transmitir, te dicen, bueno, pero esto es... estás ahí un poco paranoico. Sí, venga, puede ser. Pero hay otra parte de realidad, ¿no? Y lo peor de esta consumerización es que el usuario va tan rápido que a nosotros, el sistema de información, para un caso de compartir archivos, ostras, entre que evalúo, busco, analizo, miro un partner, pam, ya la información esa se fue. En ese sentido, desde el punto de vista legal, Sí. ¿hasta qué punto el empleado puede ser acusado de fuga de información o no? Pues esa es muy... Esa es buena pregunta. Esa es muy buena. Es claro buena que pregunta. Sí, claro que sí. Es buena pregunta porque nadie se plantea, bueno, ahora Claro. sabéis que va a haber compliance y las empresas van a tener que tener su regulación para evitar, como persona jurídica, ser imputable penalmente por incumplimientos normativos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de centrándonos en la pregunta, lo primero que habría que hacer es informar al usuario, ¿vale?, de cuáles son las reglas del juego. Esto, aunque parezca mentira, no todas las empresas lo hacen, es decir, no todas las empresas informan o establecen una credencial de usuario diciéndole a qué se somete dentro del sistema de información de una organización, cuáles son las reglas del juego, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque esto a veces no se hace, por desgracia, ¿vale?, o no se hace bien. No se les hace firmar, si una vez hecho firmar esa credencial o esa información, o esa circular o esas funciones y obligaciones, como se quiera denominar, el usuario incumple las reglas del juego, entonces habría que valorar a nivel tanto administrativo como laboral qué sanciones se le pueden derivar. ¿Le podría repercutir una sanción a un empleado? Podría, pero... Lo que pasa es que estás hablando muy convencional, entiendo que no hay nada arreglado al respecto. O sea, A ver, no hay nada arreglado en el sentido... sí, a ver, la normativa, por ejemplo, en protección de datos te obliga a formar e informar a los usuarios. Si nos centramos en protección de datos y, como digo antes, extendemos el halo a cualquier información de la empresa que se puede... protección de datos de carácter personal. Claro. Estás hablando, esto no es carácter personal. Sí. Estos son datos de una empresa privada que tú estás utilizando unos medios inicialmente Ujú. no autorizados y aunque no haya habido una fuga de información real, los estás exponiendo a un Claro. fuga de información. Pero yo como empresa tengo el poder de dirección de determinar que es confidencial o no. Eso también. Entonces yo dejo claro que es... ¿Entra la ley de protección de datos? No, entran otras leyes. Entra el poder de dirección de la empresa, Estatuto de los Trabajadores 23. O sea, este es el que acredita o el que da vigor al director de la empresa para determinar qué es información confidencial de la empresa, qué es lo que debe salir y qué es lo que no debe salir de la organización. ¿Te obliga, por tanto, a meter una política de DLP de clasificación de toda la información de la empresa si no puedes atribuir al empleado? Podría ser útil y debería. Así Lo es. digo porque yo creo que Hay una Sí, parte que es sí. inventario de soportes. El inventario de soportes está arreglado y el DLP ayuda a inventariar los activos y los soportes en los cuales se trata de información. Por tanto, en este aspecto de la ciberseguridad hablamos siempre de los riesgos que para las empresas tenemos mucho miedo, pero creo que no hacemos nuestro trabajo también. estoy de acuerdo. Entonces, al final hablamos de que el eslabón más débil es el empleado. Ujú. Y dices, nos preocupamos mucho del firewall, pero no hemos hecho los deberes cara a que el usuario sea consciente de que está haciendo ese riesgo y que va a ser sancionado si no lo va a hacer. Exactamente. Es que no es políticamente correcto el... Yo creo que el cinturón de seguridad nos lo ponemos todos porque si no te multa. Ujú. Si no, no lo pondría. Sí, Pero ya es, tanto por sí, conciencia. sí, pero ya es sabes, al final ya es automático. Claro, pero me refiero, si un empleado no es consciente que es que le van a multar no solo porque haya habido una fuga real, sino por una exposición de la información, una posible fuga, y eso te ha implicado a ti un cambio organizativo importante, porque tienes que aplicar una política de DLP, tienes que hacer una clasificación de la información, que es un proyecto complejo, realmente lo que estamos vendidos somos nosotros, porque no hemos hecho el trabajo previo. Ahí un poco, por lo que comenta Jorge, yo Tú como me conoces. sí, yo pienso en eso, que al final es verdad, lo del cinturón, el ejemplo que ha dicho el cinturón es así, o sea, es para que no nos multen, realmente, sí, que vale, que sí, que no queremos tener un... Sí, ya, que no te multen. Pues eso es lo mismo. Leyes obligatorias, o sea, a nivel de seguridad, obligar a cumplir normativas, obligar. Yo trabajo en el Palau de les Arts y tenemos la LOPD porque era obligada. Si no, no la tendríamos. ¿Vale? He intentado hacer la 27.001 y ahí se ha quedado. He intentado hacer el esquema nacional de seguridad y está en el limbo. ¿Vale? Y tienes que luchar mucho para algo que, como a dirección al final le vas a decir que, mira, es que está esta ley que es de seguridad. Sí, ¿es obligado? No. Pues ya lo haremos.
Hay aquí varios aspectos que se han comentado en el tema este que son las patentes, ¿de acuerdo? Y que encajan unos con otros. Por ejemplo, Futuras patentes, futuras. Esperemos que se materialicen en patentes. Exacto. Se materializan en patentes, ¿de acuerdo? Y durante solo un periodo de tiempo el documento es confidencial. El documento que se hace patente, cada patente hace que eso sea documento público. Entonces, en el proceso de redacción, de elaboración, está claro que hay un casivo de información donde uno decide que esa información la tiene que compartir con un tercero y entonces utiliza Dropbox, vamos a poner que no, ¿de acuerdo? O sí, ¿de acuerdo? Y llega un auditor, y en este caso real, y dice, no, hay que utilizar el correo electrónico y además el correo electrónico de una institución que, ojo, a ver qué institución tiene, a ver qué correo electrónico hay ahí. ¿Qué ocurre? Que en ese aspecto yo digo, bueno, está claro que el Dropbox a lo mejor el visor es uno, ¿de acuerdo? Pero si yo lo envío por este correo electrónico te lo quiero enviar encriptado. Es que no sabemos usarlo. Es decir, si de verdad, o sea, la sensibilización de la información viene por las herramientas y viene por una cultura en todo el proceso, ¿de acuerdo? Que está o no está. Esto seguro, esto no seguro. Es que la clave lo has dicho tú en todo el proceso. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que conseguir, vaya, es que se quede dentro del ADN y que la seguridad no la metamos al final de cualquier proceso. En este caso, por ejemplo, ha salido el tema del desarrollo tecnológico. No, la seguridad la tenemos que tener en cuenta desde el inicio. En el minuto cero, cuando se plantee algo, ya tiene que estar ahí. Porque luego cuando llegamos al final es, bueno, y ahora vamos a ver los temas de seguridad. Por Dios, no, si es que esto, yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahí también muy importantes, intentar anticipar y a ponerlo desde el minuto cero, que ya todo el mundo tenga el chip, tenga metido en el ADN. Sin importar el proceso, porque al final el proceso en este caso, por lo que estás comentando, el proceso es tener un activo empresarial, que es una patente, y que tiene un carácter secreto en un periodo. Así es, y es que al final, ostras, es la incomodidad que hablaba antes. Es complejo manejar ahí la productividad porque al final dices, venga, pues no pasa nada. Se acabaron cualquier sistema de compartir, se acabó Dropbox, estoy impactando en la productividad. Es que al final estoy impactando en que no fluya ese proceso de desarrollo tecnológico. Hay que balancearlo ahí, eso es súper complejo. Rafa. El usuario va por delante de la organización, Pero vamos. pero porque tiene necesidad. Sin duda, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Así es. Pero entonces metemos ahí equilibrar, eso. Al final balancear ahí inversión, funcionalidad, seguridad, bueno, es la gracia de nuestro trabajo, ¿no? del día a día, pero por supuesto, claro que sí, tenemos que dar herramientas. Yo enlazando un poco esto a la parte de perito informático, tienes razón en eso, pero ya no solo en eso, sino en la tecnología en general, va mucho más rápido que la ley. ¿Vale? Entonces nos encontramos casos que hay que regular tecnologías que es que no están en la ley, es que no sabemos cómo afrontar eso, no sabemos cómo demostrar eso, porque la ley es más antigua que el WhatsApp, por ejemplo. Vale, entonces, ¿dónde se regula el WhatsApp? ¿Dónde se le da la validez que toca? Sí, vale, ha salido que se puede modificar y tal, y podemos trabajar en eso. Vale, pero si nos basamos en la ley, ¿dónde estamos? Entonces, la tecnología, yo creo que hay que luchar un poco en eso, que la ley vaya un poco más de la mano de la tecnología, o la tecnología de la mano de la ley para avanzar juntamente, no... Hemos metido la pata legal, yo estoy hablando de protección de activo empresarial, pero es que la ley, al final el usuario va por delante y es que la tecnología va por delante de la ley. Sí, perdón. Por eso mismo pienso que la normativa o el cumplimiento legal no es suficiente, porque siempre va a ir por detrás. Lo más importante, la cultura, la concienciación. Sí. Con el símil, el cinturón de seguridad es obligatorio desde hace muchos años, está muy reglado, pero todos los años hay campañas publicitarias muy fuertes de tráfico que te recuerdan que te lo tienes que poner. Sí. La multa es el caso de dinero, pero te lo tienes que recordar año tras año. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, en una empresa la cultura en seguridad, yo creo que para que una empresa tenga cultura en seguridad tienes que tener una base. Luego, a partir de que ya exista esa base, sí que a lo mejor con esa concienciación, ese recordatorio basta, ¿vale? Pero hasta que yo trabajo en una empresa artística, para que mi empresa que es artística
tenga una base en seguridad, todo el personal de la casa tenga una base en seguridad, al final, como no obligues a la gente a ciertas normas, no vas a tener nunca esa base como comentaba Raúl, esos mails de recordatorios, de oye, no utilices el correo para temas personales, oye, no saques información, oye tal, oye cual. La gente es que al final tienes que, una vez ya tengan una base, ahora es lo que comentaba Enrique también, el cinturón sí ya es una manía, ya te sientas y te lo pones. Sí, pero para llegar ahí, muchas generaciones anteriores se lo ponían porque se multaban o porque alguien tuvo un accidente y tal, ¿vale? O sea, siempre hay un motivo por el que... ¿vale? Entonces yo creo que partir de esa base... De acuerdo que la normativa debe estar, creo que no es suficiente. No, para nada. Sin duda. Incluso también corremos el peligro de que la normativa no es yo llego al parado de Sarch y implanto la LOPD y ya está, ya la tengo. No. Hay que actualizar eso porque, claro, muchísimos sistemas cambian, las copias de seguridad ya no es lo mismo, ya tenemos sistemas virtualizados, ya empieza a estar el cloud por ahí. Claro, hay que actualizar todo eso porque no es lo mismo esas normativas de hace 5 años, hace 2 años, por eso los comités de seguridad, todas esas charlas de concienciación van bien por eso, porque también te obligan un poco a refrescar esos procedimientos, esas normativas con la actualidad. Yo pongo un asterisco del tema de concienciación, anécdota total, saca ahí el teléfono, ¿no? Después de estar ahí concienciando a la gente, vaya, pues WhatsApp del presidente, lo estamos grabando, esto va a ser del presidente. Dile a todos, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, dile a todos tus contactos de tu lista que le haces de un vídeo llamado Iñaki Urdangarín. Vaya, y me lo envía, ¿no? Y me dice, ostras, ojo, que dile a tus contactos. Y dices, madre mía, a lo mejor nos hemos pasado concienciando. Me he pasado porque sí él entiende que esto puede ser un virus, pero bueno, bien, anécdota, ¿eh? Bueno, pues me parece perfecto, ¿vale? La línea que estamos siguiendo, ¿vale? Y seguir un poco enlazando, ¿vale? El tema de la concienciación, que yo creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? La importancia. ¿vale? Estamos hablando también de coste, ¿vale? El tema de coste. Todo esto, evidentemente, todas estas medidas y al final, cuando tú vas a decirlo, o vosotros vais como figuras, ¿no? Dentro de vuestro departamento, vais a decirlo a gerencia, pues bueno, entiendo que no siempre va a ser muy fácil, ¿no? Y luego, por otra parte, también, bueno, a pesar de todo, en las grandes empresas, a pesar de todo, y quizás también por el factor coste, que no es tan grave, ¿vale? Y esa concienciación que sí que puede ser igual más fácil, ¿vale? Llegar a hacerla, ¿vale? Pero tenemos que ser realistas también del tejido empresarial, industrial que tenemos, ¿vale? En el que estamos hablando de pymes, ¿vale? Pymes y más pi que pymes, ¿vale? ¿Creéis realmente que ya bajando al nivel de pyme hay conciencia de esta problemática de seguridad? O sea, porque yo creo que coincidís conmigo en que al final el tema de la importancia de seguridad no depende del tamaño de la compañía, ni mucho menos, ¿vale? Sino del core de la información que se maneja. Estamos hablando de patentes. Puede ser una empresa muy pequeñita, ¿vale? pero que esté con una ingeniería brutal, con tal, y evidentemente está manejando información tremendamente sensible, ¿vale? Desde vuestra experiencia, ¿cómo veis el tema de bajar a ese nivel de micropyme, esa conciencia que hay? Es que al final, conciencia, para trasladarlo a hechos, al final es inversión. Y inversión, conforme está evolucionando todo, pues una cosa tan, oye, duplicar la partida que se da a seguridad no es nada tan descabellado, ¿no? En los momentos en los que estamos. Duplicar la inversión de cualquier partida en un presupuesto, wow, es complicadísimo. Eso por una parte, hay que seguir haciendo fuerza en que haya más inversión. Y luego por otra también es pues el modelo interno que las empresas manejan la tecnología. Por ejemplo, en nuestro caso, y yo me he encontrado pues que la renovación tecnológica se produce por un criterio de amortización contable. O sea, no se cambia el firewall hasta que no se amortice.
me da igual... esto ocurre en muchas empresas. Entonces, ostras, seguimos ligando un tema de renovación tecnológica, de obsolescencia tecnológica, de nuevas necesidades, lo seguimos ligando a, no, es que todavía queda por amortizar contablemente. Entonces, vaya, tenemos que cambiar ahí ese... Creo que esto enlaza un poco con lo que hemos dicho antes. A pesar de todos los esfuerzos que hacen los que estáis aquí por tener un peso específico en la organización, aún sigue existiendo creo que este mal endémico de que la informática o la seguridad es un mal necesario, ¿no? Es como... siento decir esto, pero desde mi punto de vista como jurista lo veo, ¿vale? Y veo que pone muchas trabas y pide dinero y el financiero siempre lo mira mal y bueno, estas cosas, ¿no? Estas broncas. Y es un poco... Creo que se hace muy buen trabajo de estas organizaciones, tanto ISACA como en la gestión de los servicios, en la promoción de los servicios en las organizaciones, pero creo que aún falta un puntito de madurez, sobre todo en los consejos de dirección respecto a cómo se trata el tema de... un poco el valor de los equipos, la seguridad, el hardware, software, todo esto, creo que aún, no sé, bueno, vosotros al final tenéis más experiencia en ese sentido que yo, siempre ¿no? que se habla de, no, es que tenemos que estar pegados a negocio, es que tenemos que estar, no, tenemos que ser negocio. O sea, al final, sistemas de información o los sistemas tenemos que ser negocio. Claro. Es que en eso yo creo que también debemos asumir un poco el mea culpa en ese aspecto y es saber también vender dentro de la empresa, sea pequeña o sea grande. Tienes que acabar vendiendo al que te va a dar el dinero, que ese dinero, esa inversión que se va a hacer es mucho menor que el problema que puedes tener si luego realmente ese problema se lleva a cabo. Entonces es un poco también, ese es nuestro trabajo, estamos hablando de que el usuario final, de la concienciación de tal ya, pero nosotros no podemos trabajar únicamente echándoles las culpas al usuario final, sino que también parte nuestra es hacer consciente un poco a esa dirección de la casa de que realmente estamos haciendo ese gasto, porque si no, el problema que podemos tener va a ser mucho peor que eso. Una, es que ahí habéis dado con lo que es el talón de Aquiles de las TI, que es la dificultad para justificar el aporte de valor. Que yo creo que eso es un reto, y no sé si lo quiero lanzar. Sin duda. Generar un modelo o un proceso, una forma que pueda ayudar a justificar ese aporte de valor. Y luego está también el tema de los análisis de riesgos, ¿no? y el impacto en el negocio. Entonces, aquí somos muy dados a las empresas, sobre todo, queremos resultados rápidos, y claro, eso exige ya un trabajo que parece como muy etéreo, ¿no? Pero que es muy necesario, ¿no? Sin duda, para poder luego justificar la inversión que decís. Así es, poner en valor ya no solo nuestro trabajo, ¿no? La tecnología o los sistemas de información, o sea, es un reto enorme. Antes lo comentaba así de Obremo, ¿no? De 80% de 20% de tecnología, 80% de aprender a traducir lenguaje, de estar hablando de verdad el mismo lenguaje que habla el director financiero de cada dirección general. Ostras, y también la gracia es hacerlo de una forma bonita y que no siempre sea, uy, es que si no invertimos en aquí esto, ostras, no, hacerlo de verdad, que perciban el valor de la tecnología y que no siempre sea con que viene el logo, hay que poner ahí, ostras, no, hacerlo de una forma bonita. Es lo que piden, ¿eh? O sea, realmente... Claro, calcular el coste de oportunidad de decir, vale, si yo invierto tanto, ¿qué me juego? ¿Qué puedo perder si mi patente ahora...? Efectivamente, hay temas de reputación, temas de... Yo, mira, la semana pasada con un tema en Acerinox, pues hablando de un tema de comunicaciones, y entonces, vaya, pues un responsable de centro, pues discutiéndome o hablando ya pues del coste de las comunicaciones que vamos a poner en el centro este, ¿no? Y al final, la conclusión, lo que yo le decía es, ostras, ¿sabes lo que cuesta que te roben la información que tienes en el PC, la oferta? ¿Tú sabes lo que cuesta que te roben el coste de la gente, de los operarios que tenemos ahí? ¿Sabes lo que cuesta? Ostras, no. Vale, pues yo sí que sé lo que cuesta ponerte una línea segura y es X. Ostras, ya está, no hay más. Pero aún así, a mí lo que me gustaría es que ya el propio negocio, ¿no? Operaciones o como producción o como lo llamemos, que no discutiera este tipo de
de cosas, porque por ahí habrá cada cafre que pues De hecho, una de las fortalezas del CISA es auditoría dirigida por el riesgo, precisamente. ¿Hay otra pregunta allí? Sí, sí. Yo antes de hacer la pregunta que iba a hacer, voy a aprovechar y lanzar aquí, hacer un poco de promoción, porque estamos hablando de todo esto, que al final estamos hablando que TI soporta negocio, y ahora estamos, ISACA lo que está promocionando y está trabajando es para conseguir cursos de COVID, un framework que le dice a la gente que ve solo dólares, que de euros, Claro. que la tecnología, como que para que uno hable un idioma, otro hable otro idioma y al final los dos se entiendan. Al fin y al cabo que estamos todos hablando de lo mismo. Entonces, COVID es un marco bastante interesante para poder hablar todos el mismo idioma. Sin duda, sin duda. Porque al final, como simplificándolo mucho y llevándolo muy eso, como vayas ahí a un comité, vamos a poner yo qué sé, simplificándolo muchísimo, ¿no? Una ampliación, me da igual, de RAM, lo más simple que podamos, ¿sabes? Al final, pero si hablas, si lo llevas al extremo de, señores, no pagamos las nóminas, lo subes arriba a ese extremo, entonces, sí, hay que, desde arriba, desde el proceso, desde negocio, aterrizarlo a lo más último del sistema, claro que sí. Después de apunte respecto a COVID y la formación de ISACA, un poco de marketing aquí, me voy a enfocar más en la pregunta de la ciberseguridad, que era la concienciación. Estamos hablando de concienciación todo el rato, y yo lo veo que en escala temporal la concienciación está muy lejos de donde ha ocurrido la ruptura, ¿no? La ruptura de seguridad por WhatsApp, los datos de WhatsApp, las escuchas, todo lo que tú quieras. Es decir, concienciación está aquí y el problema ha surgido aquí. Y en este gap temporal pasan millones de cosas, millones de delitos. Entonces, desconozco a nivel legal cómo funciona eso totalmente, pero quería que vosotros que sois expertos, alguna plataforma o grupo que dé guías de expertos tecnológicos y expertos a nivel jurídico que estén juntos, trabajando conjuntamente, porque todo el mundo lo sabe de todo, y que den recomendaciones, porque si no, todo el mundo vamos a empezar otra vez a crear la rueda o a inventar algo que ya está muy inventado. Aquí ya nadie inventa nada nuevo. Entonces, yo desconozco si hay plataformas oficiales o grupos, foros determinados en las que se pueden decir, esto ha pasado aquí, WhatsApp, los datos de WhatsApp, que nadie lee. Las fotos que subes a WhatsApp, ¿de quiénes son? Nadie lo lee. Que sí, y siguiente actualización, pues actualizan Facebook, cualquier plataforma, sí, está claro. ¿Vale? Entonces, está claro. En ese caso ¿tienes algún sitio tú para poder mostrar a tu gente, decir, no voy a empezar yo a volver a pensar esto por qué y volverme a leer ¿no? ¿Tienes algún sitio que te dé la información y tú ya puedas aplicarla? Sí. Eso es muy anglosajón. ICO es la agencia británica de protección de datos, crea guías en ese sentido, ¿no? La agencia también lanza, Agencia Española de Protección de Datos, y el INCIBE, que es el antiguo INTECO, Instituto de Tecnologías, también establece guías y manda boletines continuamente sobre peligros, riesgos, ciberataques, sobre todo dispositivos móviles. Sí las hay. No hay mucha promoción, también es cierto. ¿Vale? Eso, yo creo que ahí las autoridades deberían de ser más proactivas en ese sentido y acercar, que esto un poco hablábamos al principio, ¿no? De acercar tanto al usuario como al ciudadano un poco nociones básicas o más pedagógicas sobre los riesgos que se asume utilizando tecnologías. Yo como jurista no quiero ir en contra de las tecnologías, no podemos luchar contra el avance tecnológico, evidentemente. Es verdad lo que decían antes, las normas siempre van por detrás del avance tecnológico, y la posición del jurista no es luchar contra esos avances tecnológicos, pero sí que hay que sentar las bases del juego, ¿no? Hasta dónde pueden llegar. Las empresas americanas no tienen fin, quiero decir, entonces, ¿dónde está la concienciación? Porque al final uno en WhatsApp o usa WhatsApp para todo, o en Facebook comparte su vida, y Facebook es gratis, pero no lo es en realidad. En realidad Facebook comercia con tu vida privada y con tu información, y esto alguien se lo tiene que explicar al resto de la gente, ¿no? Igual que Facebook u otras plataformas. Pero sí hay organismos, no sé hasta qué punto la gente, por llamarlo de a pie, conoce estas instituciones y lo que promueven estas instituciones, y yo creo que sí, yo creo que de hecho, yo por ejemplo pertenezco a APEP, la Asociación de Profesionales de la Privacidad, ¿no? Y
y sí que hay interconexión entre ISACA y AP, pero a nivel, y estos son organizaciones nacionales, incluso la nuestra es nacional, la vuestra es internacional, vaya leche, pero creo que sí, creo que desde la administración pública haría falta algo más de concienciación. En el LinkedIn tú pones todo lo bueno que eres, pero estás diciendo a los atacantes que eres muy bueno, que trabajas en tal empresa, y van a atacarte a ti para robarte información, incluso en tu vida personal, para sacarte cosas de la empresa. Esa vigilancia de marca, que es legítima por parte de la empresa, porque la marca pertenece a la empresa, ¿hasta qué punto se puede extrapolar a las personas físicas que la propia empresa haga una vigilancia digital de la persona como trabajador? ¿Y hasta qué punto se entromete en la vida privada del trabajador? Es una muy buena pregunta, porque me encanta que me hagas esa pregunta. No, a ver... breve, por favor, porque se nos va el tiempo. No tengo, yo personalmente, no no tengo nada claro dónde está el límite. Es decir, si yo como empresa te digo a ti, créate en la plataforma LinkedIn, créate un perfil profesional, porque te lo ordeno, porque te lo comunico, porque tal, ¿es tuyo o es mío? Esa es la pregunta que lanzo. Yo no lo tengo nada claro. Quiero decir, ¿quién ordena a quién que se cree el perfil? ¿Está solo centrado en tu empresa? ¿Es tu perfil profesional o es tu perfil personal de promoción respecto a... También te sometes a las reglas del juego de una plataforma? Claro, es que no controla a la empresa propiamente, sino que es un organismo independiente, que es, en este caso es LinkedIn o cualquier otra. Es que eso al final yo creo que también te enfrentas a... Por un lado tienes esa problemática, pero por otro, ahora mismo si no estás en las redes sociales, si no tienes una página web, si no existes, ¿vale? Entonces lo que puedes obtener por un lado lo pierdes por otro. Sí que es verdad que al final, me sabe mal insistir, pero es que volvemos a eso, ya no a nivel, como tú comentas, de empresa, sino a nivel de persona. O sea, depende de nosotros que cuando tú te vas de vacaciones pongas en Facebook dónde te has ido, dónde te vas de vacaciones y cuánto tiempo vas a estar fuera de casa. Eso depende de ti. Si tú haces eso, pues te arriesgas a que el que sepa dónde vives pueda intentar entrar en tu casa. Yo voy un poco más allá al final. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? O sea, igual a un futbolista le prohíben coger la moto, tiene un accidente y no solo le prohíben coger la moto. Yo no sé si a un director de una empresa donde tenga muchas patentes le pueda prohibir cosas en el mundo digital para que no le hagan un secuestro digital, claro. Y en ese secuestro digital le obliguen a dar información de la empresa. Eso me gustaría a mí. Lo que pasa es que recursos humanos hay en eso, claro, pues hay que ir de la mano de ellos. Entonces, eso que comentas, Jorge, ojalá pasase eso realmente, pero por ejemplo, en nuestros casos, en nuestras empresas, por ejemplo, ¿quién tiene conciencia realmente de lo que nosotros, de la información que nosotros manejamos, como para exigir que en nuestra vida privada, cuidado con el uso que hacemos de esa información, etcétera, etcétera? Sí, la pregunta iba en los sentidos. Desde el punto de vista legal se había dado que no, y desde el punto de vista de las empresas están empezando a preocupar de la vida digital de sus trabajadores. Lo segundo, nos estamos empezando a preocupar. Ostras, nos deberíamos preocupar, claro que sí. Como digo al principio, ojo, que es que volvemos del post-it con la contraseña en el monitor. Es que, vaya, pero sí, claro que deberíamos. ¿Sabes quién tiene muy bien entrenado el tema de la confiabilidad de pues los organismos militares? La última que nos ha pasado, bueno, pues en Francia con el CEA, que es quien maneja la parte de defensa nuclear, pues para acceder nosotros a ciertas partes de sus portales y acceder incluso a licitaciones, bueno, pues tú das tu información y tardan 3 meses en darte acceso y de verdad, vamos, exnovias, ¿sabes? Buscan alrededor de tu parte personal, ¿no? Para poder dar acceso a un portal. Eso, traerlo a la empresa privada, ojalá, yo estaría muy tranquilo, pero recursos humanos, vaya, pues no me Aquí, enlazando un poco con lo que está en esta última pregunta, ¿vale? Con esto me da pie a lanzar la pregunta y daremos una última oportunidad para el resto de los asistentes. Estamos hablando de ese ataque a personas, ¿no? Que parece que se está buscando para poder sacar información y demás. Pero no tenemos que olvidar que estamos en la era de lo que se llama el Internet de las cosas, ¿vale? Internet of Things, que eso va a derivar al Internet of Everything, ¿no? Es decir, todo está en Internet, cualquier cosa que tengamos.
y sí, a todos nos gusta lo de que la nevera me haga el pedido, ¿vale? Cuando me quedo sin leche y esas cosas, pero bueno, trasladémoslo a la empresa, ¿vale? Trasladémoslo a sistemas industriales que tenemos críticos, como Enrique conoce perfectamente, ¿vale? Que en un principio no fueron diseñados, ¿vale?, para tener esa problemática o tener un control de seguridad, estar expuestos, totalmente abiertos, ¿vale?, como ese el caso, ¿vale?, y que pues hoy en día estamos totalmente abiertos y expuestos a este tipo de, volvemos a ciberataques, ¿vale?, como queráis llamarlos. Ya no es sacar información, por supuesto, estamos hablando de sacar información, de pérdida de fuga de la información, patentes, etcétera, pero no, es que además damos un pase más, estamos ya hablando de ataques a infraestructuras críticas, de todos conocidos el ataque de Estados Unidos a la central nuclear de Irán, ¿vale?, que consiguieron modificar todos los parámetros de las turbinas y demás, y los ingenieros aquellos se volvieron locos, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando ya de poder recibir un ataque en esa línea, ¿no? O sea, antes estaba pensando, y hace muchos años fui a hablar con gente de la cerámica y invierten cantidades ingentes en sus hornos y en sus procesos productivos, industriales, máquinas, tal. Hace 15 años no estaban conectados a la red, nada. Ahora empiezan a plantearse cosas como el Internet de las Cosas, etc. El día que ese horno esté conectado a Internet y ese horno que produce 10 millones de euros de facturación mensuales, el día que ese horno sea atacado por alguien y pare la producción, posiblemente el Consejo de Administración empiece a plantearse que a lo mejor hay algo más que el propio horno, es decir, que a lo mejor habrá que empezar a plantearse que hay que defender también las infraestructuras desde el punto de vista informático o de seguridad informática. Y bueno, son cosas que van evolucionando, evidentemente, y yo como jurista supongo que la normativa irá evolucionando. De hecho, hay un reglamento europeo sobre el tratamiento de información que llegará en ciernes, de hecho ya se ha aprobado por la Comisión, y seguramente habrá modificaciones legales al respecto, porque el paquete legislativo europeo es de hace 15 años, y Europa parece, por presión tecnológica y por presión de los lobbies, parece estar regulando todos estos cambios tecnológicos, ¿no? Internet de las Cosas, el Big Data, todas estas cosas parecen empezar a moverse en las entrañas de la Unión Europea. Y yo creo que pronto tendremos nuevas legislaciones que habrá que observar con cautela y con curiosidad. Y bueno, como digo yo, si hasta ahora nos hemos divertido, a partir de ahora nos vamos a divertir mucho más, O sea que preparaos para lo que viene. Bueno, yo hago este pequeño inciso y... Yo no hay que irse muy lejos y aterrizarlo al tema industrial, ¿no? Yo, pues mira, en el sector nuclear, vaya, pues depende del mercado. El mercado, por poner un ejemplo, ¿no? Francia o incluso Estados Unidos, quien patrulla en las centrales es el ejército. Ostras, aquí en España pues son empresas privadas de seguridad. Pues eso es un ejemplo. Nosotros, pues cuando trabajamos en Italia, pues con desmantelando reactores, pues ahí no nos dejan, vamos, entrar nada. Y lo cierto es que aquí en España, o sea, entrar nada es que, bueno, evidentemente el teléfono, pero bueno, ni siquiera poner un PC nuestro, ni si entra algo allí, nunca sale. Y bueno, aquí en España sí que es cierto que se va notando un madurez en los últimos 4 o 5 años, vaya, pues de dejar de hacer todo, ahora ya preocuparse y pedirte, vaya, hemos hablado de temas de ISOs, pero sí que ya empezar a ser sensibles con cómo mi proveedor gestiona la seguridad. Y luego en la parte de desarrollo tecnológico, pues evidentemente también se ha notado cómo ha evolucionado desde hace 5 años, que el caso era, se hace un desarrollo tecnológico y cuando se acaba es, bueno, y ahora a ver cómo lo securizamos, o ni siquiera eso, y se pone en marcha y dice, madre mía, ahora a intentar llevarlo al principio y que desde el momento del diseño se piense en cómo se va eso. Vale, perfecto, estamos madurando. No, bueno, yo un poco a eso, esa madurez o esa sensibilidad se ve incluso, ya estamos hablando de empresa, pero a nivel personal, yo por mi parte como perito judicial, sí que es verdad que la gente cada vez es más consciente de esa figura o de esa importancia de la información. En cada juicio, en cada denuncia, aparece ya algún elemento digital que se pueda enjuiciar, que se pueda dictaminar. Entonces,
un poco todo eso pues también está favoreciendo pues eso, que la ley tenga que coger velocidad, que coger ritmo, que adecuarse un poco a esa nueva, ¿vale?, figura que aparece. Antes el director de seguridad era algo menos común, ahora ya es mucho más común. El perito judicial cada vez está más en auge. Ya os digo, muchísimos divorcios ya tienen dictamen pericial. O sea, y son divorcios, son personas de a pie, como podríamos ser cualquiera de nosotros, que como prueba para una denuncia tienen un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, ¿vale? Entonces, todo eso ahí también, enlazando un poco con lo que comentábamos antes, también está nuestro trabajo de la parte de perito. En eso a mí me ha ayudado mucho a lo que hablábamos, a trasladar esa visión a la dirección. O sea, como perito, cuando yo le hablo a un juez, le tengo que explicar qué es una dirección IP. No le puedo decir, no, porque su IP, porque va a decir qué es una IP. O sea, tienes que hablar como si le hablases a una persona que no tiene ningún concepto tecnológico, ninguno. Entonces eso a nivel de empresa también nos ayuda a trasladar un poco, cuando vas a llamar a la puerta, que al final acabas pidiendo dinero, ¿por qué pides dinero? O sea, realmente explicar bien eso, ver un poco, ¿vale?, esa conciencia y esa sensibilidad. Muy bien. Bueno, yo creo que daría esto para una segunda y tercera y muchas más, ¿vale?, porque nos han quedado muchas cosas por decir, pero bueno, en cualquier caso, esa ha sido buena señal en que ha habido un debate cruzado, animado. Una pregunta más. Si tenéis alguna pregunta para lanzar, y si no, pasamos al siguiente, para no quitarle más tiempo tampoco al siguiente ponente. Bueno, pues agradecer a los ponentes, los primeros. Muchas gracias por compartir.